gané piso, gané. El hombre se ve en el espejo y aunque esté gordo, siempre ve músculo. Se engaña él mismo y siempre se ve fuerte y usted lo ve ahí así, haciendo ahí frente al espejo, aunque lo que se vea, usted sabe que no hay o huesos o está bien gordo. Y es así. Pero oiga bien, en el espejo de la palabra del Señor no se puede engañar usted a sí mismo. Hay que mirarse. Si en usted no hay amor, si en el corazón no hay amor al prójimo, no hay amor hacia los demás, usted no ha nacido de nuevo. Hay que nacer de nuevo, hay que volver a nacer, porque es lo que la palabra del Señor nos dice. Número 3, no solamente debe hacer lo que le agrada a Dios, debe haber en mí, mire lo que dice Juan también, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y dice, y lo voy a leer en otra versión, ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive. Así que no puede seguir pecando, porque es un hijo de Dios. Oiga bien, los hijos de Dios no practicamos el pecado. Usted no puede decirme, yo nací de Dios, pero sigue en la vida de pecado. Yo recibí a Cristo en mi corazón, pero sigo pecando y pecando y pecando y pecando. Esto no quiere decir que un hijo de Dios no pueda fallar y pecar en un momento dado. Hay hijos de Dios que han pecado en un momento dado, pero inmediatamente el Espíritu de Dios los constriñe, se arrepienten, y si se arrepienten, Dios los perdona y los limpia de su pecado. Pero el problema es cuando yo digo que soy hijo de Dios, pero me agrada el pecado, pero continúo en el pecado, pero sigo pecando y sigo haciendo lo mismo, me estoy engañando a mí mismo. Me estoy engañando, porque el espejo de Dios me dice, que ningún hijo de Dios sigue pecando. Ningún hijo de Dios sigue pecando, porque los hijos de Dios viven como Dios vive, así que no pueden seguir pecando, porque es un hijo de Dios. Yo no puedo seguir en el pecado, yo no puedo seguir pecando, yo no puedo seguir diciendo, Cristo me cambió, me salvó mi vida, pero sigo viendo pornografía. Ay, no, eso no pega. Yo no te puedo decir, Cristo vive en mí, pero estoy en adulterio. Yo no puedo decir, Cristo vive en mí, pero estoy en fornicación. Eso no pega, ¿verdad? Eso no pega, eso no va. Que Cristo vive en mí, el Espíritu de Dios vive en mí, pero yo sigo viviendo una vida en pecado, yo sigo robando, yo sigo matando, sigo adulterando, y no solamente este tipo de pecado, hay otros pecados peores, pecados de orgullo, pecados que son peores. Mire, si usted estudia la vida de David, cuando David pecó, hay dos pecados grandes que hizo David, o tres grandes, dos de ellos los hizo juntos, y uno más tarde en su vida. El primero, o por lo menos de lo que registra la Biblia, quizás hizo muchísimos más, pero lo que registra la Biblia, cuando él adulteró y mandó a matar al esposo de Urías, lo mandó a matar. Y ustedes saben que eso fue un pecado que está registrado en la Biblia que lo hizo. ¿Sabe cuánta gente murió a consecuencia de ese pecado? Una persona, el hijo. Dios lo mató, porque a consecuencia de ese pecado, Dios mató a ese hijo. Y ese es un pecado que lo consideramos grande. Estamos hablando de adulterio y asesinato. Más grande que eso, yo creo que casi no hay. Pero oiga bien, más adelante en su vida, él comete un pecado de orgullo. Porque él quiso ver cuán grande ejército tenía. Cuán grande era su ejército. Y cuántos hombres tenía a su cargo, y los mandó a contar. Y Dios le había dicho que eso no lo hiciera, que dependiera de él, si Dios le había dado victoria siempre. Y ahora él, para ver cuán grande ejército tenía, mandó a contar y hizo un censo del ejército que tenía. ¿Sabe cuántos murieron a consecuencia de eso? 70,000.
Por el pecado grande que nosotros pensamos de adulterio y asesinato, una persona murió. Por el pecado de orgullo y de vanidad y de creerse grande, 70,000 mató Dios. 70,000. Porque a veces nosotros tenemos esa cosa y solamente vemos los pecados grandes. Hay gente que ve solamente adulterio, fornicación, asesinato, robar. Esos son los pecados cardinales. Esos son los pecados grandes y es una tradición que traemos de nuestra religión anterior. Esa es la tradición, que hay unos pecados cardinales y traemos eso. Pero óigame bien, para el Señor pecado es pecado, sea grande o sea pequeño. Y pecados a veces internos del corazón, de orgullo y de rencilla dentro del corazón, son más grandes delante de Dios que a veces esas otras cosas que le llamamos los pecados grandes y los pecados cardinales. Un corazón lleno de rencor, un corazón lleno de orgullo, un corazón lleno de vanidad, un corazón lleno, es peor delante de la presencia del Señor que a veces alguien que comete una falta quizás diferente. Pero Dios no quiere que usted diga, este pecado es más grande, este es más pequeño. Dios quiere, y dice aquí, que el que ha nacido de Dios no peca. El pecado ya no le atrae. Ahora lo que queremos es agradar al Dios del cielo que nos ha salvado. Ya el pecado nos aborrece, ya no queremos estar más en pecado, no queremos saber del pecado. Ya el pecado es algo que apesta en nuestra presencia, como apesta en la presencia del Señor, porque es que Cristo está en usted. Esa es la cosa, como Él está en usted, a Dios no le agrada el pecado. Y la Biblia dice bien claro, todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si usted se mantiene en una vida de pecado, en una vida de constante pecar, es importante que usted sepa, todavía no he nacido de nuevo. Necesito volver a nacer de nuevo. Además de esto, dice Juan, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y en otra versión dice, si decimos que somos amigos de Dios y a la vez vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Hermano, y lo que estoy haciendo es leyéndole el texto para que usted vea que esto no es mío, esto está en la Biblia. Dice allí que si usted dice, yo soy amigo de Dios, yo tengo una relación con Dios, pero a la misma vez usted está viviendo en pecado, la Escritura dice que usted es mentiroso y que no está haciendo lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, uno tiene que analizar eso. Yo no sé si usted piensa esto, pero esto es serio, porque aquí está en juego la salvación del alma de uno. Aquí está en juego, hermano, el futuro de uno. Que uno vaya a estar pensando que estoy bien delante de Dios, pero estoy pecando, estoy viviendo una vida sin amor, estoy viviendo una vida que no agrada a Dios. Entonces, ¿qué está pasando? No, es algo serio. Usted tiene que pasar este examen y asegurarse que su vida está en orden con Dios, que su vida está bien con Dios, porque en cualquier momento Cristo viene por la iglesia para llevársela para el cielo y es importante que usted esté preparado para ese día. O en cualquier momento partimos de aquí de la tierra. En cualquier momento partimos de aquí de la tierra. Lo otro que dice Dios de los nacidos, y todo es nacido de Dios. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando usted ha nacido de Dios, hermano, el mundo no tiene potestad sobre usted. Usted lo vence. Usted no deja que el mundo influya en usted, sino que usted influye en el mundo. Cuando nosotros somos nacidos de Dios, dice Juan, que el que es nacido de Dios ha vencido al mundo. Entonces, a veces alguien dice, yo he nacido de Dios, pero usted ve que el mundo lo vence. ¿Y cómo es esto? Si los nacidos de Dios vencen al mundo, no al revés. ¿Cómo es posible que el mundo te gobierne? Que el mundo sea el que te dictamine